Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con la tarde y vamos a desarrollar la mesa de estatina y diabetogénesis. Si esto es un problema real. La mesa está patrocinada por Laboratorio Esteve, a los que quiero agradecerle su patrocinio. Y asimismo quiero agradecerle al comité organizador y a Vivencio Barrios pues todos los éxitos que le están repitiendo todo el mundo por la coordinación y la integración entre las distintas especialidades, y en este caso pues a mí me toca moderar una mesa con medicina interna, con familia, pero me ha llamado mucho la atención y no quiero dejarlo pasar, Vivencio, es que te hayas acordado de Alfonso para que le des un homenaje en el día de mañana, la mesa de mañana. Te lo quiero agradecer. Bien, pues sin más, en el año 2012 se hizo una alerta de la Sociedad Americana de Cardiología advirtiéndonos de que las estatinas a los pacientes y a los médicos producían o podían desarrollar diabetes. Esta misma alerta la realiza 2 años después la EMEA. Bien, pues para decir qué dicen los estudios nos lo va a desarrollar el doctor don Adalberto Serrano Cumplido, médico de familia de Vizcaya, y después nos va a desarrollar qué opinan los médicos el doctor Jesús Millán Núñez Cortés, catedrático de Medicina Interna del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Así que, Alberto. Hola, buenas tardes a todos. Veo que casi todos sois cardiólogos hospitalarios y como buen viernes habéis dado muchas altas y nos hemos quedado casi en cuadro, pero habrá nuevos ingresos. A mí me toca bailar con las estatinas y de alguna forma tengo que perfilar si las estatinas son ángeles, como decían hace años los periódicos, o si desde que ha aparecido esto de la diabetogenicidad la hemos convertido en demonios. Y quizás no sean ni tan ángeles, y no lo hayan sido nunca, ni van a ser tan demonios. Y para basarme en cómo me voy a defender esta situación, no solamente me voy a apoyar en ensayos clínicos, sino, como decía el padre de la medicina basada en la evidencia, hay que basarse también en la evidencia clínica del día a día, que es lo que está pasando. No hay ninguna duda que las estatinas han marcado una revolución en el tratamiento de la enfermedad aterotrombótica y vean cómo han sido capaces de disminuir los eventos cardiovasculares de manera importante, más en los pacientes que tienen más riesgo con unos NTs muy bajitos. Pero si se dan cuenta, también, como cualquier otro fármaco, también produce efectos adversos que cuando incluimos miopatía y hemorragia cerebral, que hoy aquí se ha hablado mucho de ello, hace falta un NH de 1000, pero cuando a esos 2 parámetros le incluimos los nuevos casos de diabetes, los NNH descienden de manera alarmante, 89 en el caso de que utilicemos estatinas de una intensidad moderada, 32 en el caso de que estemos utilizando estatinas de alta intensidad. Y es tan importante la diabetes y la enfermedad aterotrombótica, que hoy se ha hablado aquí mucho, que la ADA incluye un apartado que dice cómo debemos de tratar la enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos, pero no solo eso, sino que también tiene otro apartado que dice tendremos que prevenir y retrasar la enfermedad diabética tipo 2. Porque de alguna forma, sea el paciente diabético o no lo sea, el tener mayores niveles de hemoglobina glicada acarrea un mayor riesgo. Vean aquí pacientes no diabéticos como a mayores niveles de hemoglobina glicada van a comportar un mayor riesgo de desarrollar diabetes, un mayor riesgo de enfermedad coronaria, de ictus o de muerte por cualquier otra causa. Pero fue el estudio Júpiter, empleando rosuvastatina 20 miligramos, el que destapó algo que ya se conocía. Aquellos pacientes que habían estado sometidos a tratamiento con rosuvastatina a la dosis de 20 miligramos tuvieron un 25% de incremento en los nuevos casos de diabetes respecto a los pacientes que no habían tomado la rosuvastatina. Esto desarrolló un gran debate, como decía el moderador, y surgieron metaanálisis. Un primer metaanálisis que comparaba el empleo de estatinas frente a no tomar estatinas. Lo firmaba Satar y decía que había un incremento de nuevos casos de diabetes del 9%. A raíz de ese surge en la misma escuela otro metaanálisis, el de Price, que compara pacientes que están tomando estatinas a alta intensidad frente a estatinas a lo que entonces llamaban un tratamiento estándar, lo que hoy llamaríamos de moderada intensidad. Y veían que el incremento de los nuevos casos de diabetes era de un 12%.
Cuando hablan los expertos, como ellos no se pueden mojar, dicen que los mecanismos no son conocidos. Y no es que no sean conocidos, sino que hay tantos mecanismos que en cada paciente y con cada estatina van a aparecer mecanismos diferentes. Yo los he dividido en 2 diapositivas y en 2 apartados. Uno es los que tienen que ver con la célula beta. Fíjese que la célula beta, que es la que está aquí, la que está aquí representada en azul, si la estatina entra dentro de ella, va a producir cambios que limita la secreción de insulina, y entonces es fácil pensar que contra más lipofilia tenga esa estatina, contra más facilidad para entrar dentro de la célula, que va a tener una mayor capacidad de disminuir la secreción de insulina y, por tanto, la insulinemia, y otro que viene dado por la entrada de colesterol a la célula beta. Esta entrada de colesterol va a estar mediada por la capacidad del receptor LDL y, por otro lado, por la capacidad de las HDLs de extraer el colesterol que ha entrado. ¿Y por qué hago inciso que no lo pensaba hacer en este momento? Por esta mañana el doctor Pedro Mata ha dicho que los pacientes con hipercolesterolemia familiar que estaban en tratamiento con estatinas no desarrollaban nuevos casos de diabetes. Ese trabajo del doctor Pedro Mata se basa en uno previo que hubo en Holanda, que decía que aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar, cuando los testabas frente a sus propios familiares, pero que no eran portadores de hipercolesterolemia familiar, tenían un 50% menos de diabetes. Y es que si les estoy diciendo que disminuye la secreción de insulina contra más colesterol entra dentro de la célula beta a través del receptor LDL, y si la hipercolesterolemia familiar carece de funcionalidad de los receptores LDL, la cantidad de colesterol que va a poder entrar es menor. Hay otros muchos mecanismos, como es la lipogénesis a nivel hepático, como es la maduración de las células adiposas que se ve frenada por ciertas estatinas, como la torvastatina, la secreción de adiponectina, o otros mecanismos menos investigados, como es el incremento en la secreción de esta proteína AMPK-alfa hepática, que cuando aumenta desvía hacia un aumento de síntesis de ciertas proteínas que mejoran el perfil lipídico. Es decir, hay una cierta interrelación. Y es importante que controlemos tanto el LDL como la hemoglobina glicada. Fíjense en este estudio donde se daba una estatina muy eficaz en aquellos pacientes que tenían la hemoglobina glicada también controlada, menos de 6,5, la regresión del volumen de la placa de ateroma era superior que cuando ese paciente tenía un peor control de la hemoglobina glicada. Y cuando en el estudio de los veteranos americanos comprueban aquellos sujetos que tenían controlado tanto la hemoglobina glicada como la LDL, ven que añade beneficio tanto clínico como económico a estos pacientes. Es decir, probablemente tengamos que controlar ambos parámetros. Las sociedades han pronunciado y han dicho, pero el beneficio de las estatinas en los pacientes de alto riesgo es tal que es muy superior el beneficio de descender el LDL frente al posible daño de subir la glucemia en estos pacientes. Pero fíjense que estos datos salen de ensayos clínicos. ¿Habrá alguna diferencia con la práctica clínica? Y lo que es más importante, al final de esta mesa quitaremos los interrogantes y afirmaremos debemos y podemos evitar este efecto diabetógeno de las estatinas, porque si no somos capaces y nos vamos con la duda de qué es lo que estamos haciendo, el dar estatinas a dosis muy eficaces, que consigamos LDLs por debajo de 70, pero que a cambio incremente los nuevos casos de diabetes y, por tanto, aumente otra vez el riesgo coronario, nos va a meter otra vez en la incertidumbre que tenemos en el día a día. De los metaanálisis que les había mostrado al principio, este es el de Satar, y fíjese ya cómo rosuvastatina en el estudio Júpiter es la que más incrementa los nuevos casos de diabetes, y algunas estatinas que se dicen que son neutras, como la pravastatina, en algunas situaciones, como es en el estudio Prosper, que son pacientes de edad avanzada, sí incrementaba también la nueva aparición de diabetes. Este efecto diabetógeno se va incrementando según estamos sujetos durante más tiempo al tratamiento con la estatina, que es lo que pasaba en el estudio TNT. Y esto da pie a que nuevos expertos digan si en base a los ensayos clínicos lo que estamos es infradiagnosticando ese efecto secundario que es la nueva aparición de diabetes. ¿Y por qué lo dicen? Pues porque dicen que los ensayos clínicos han empleado diferentes métodos de diagnóstico de diabetes. Al principio, hace años, era
glucemias por encima de 140, ahora estamos por encima de 126. En algunos o en muchos ensayos clínicos no reflejan lo que ha pasado con los nuevos casos de diabetes. En los ensayos clínicos se valora por la intención de tratar, cuando sabemos que hay muchos pacientes que no cumplen el tratamiento. En grandes ensayos clínicos la cumplimentación del tratamiento se fija en un 85% y en otros incluso hasta el 60% solamente. Y además hay un tiempo limitado de seguimiento de los ensayos clínicos, en el mejor de los casos 6 años, cuando en realidad nosotros seguimos dando estatinas a los pacientes. De hecho, cuando comparan, y esto es un estudio retrospectivo donde hacen emparejar grupos de pacientes donde la única diferencia es el tomar o no tomar estatinas, fíjese que los ratios de los nuevos casos de diabetes, 1,87, de diabetes con complicaciones, que ese es el primer estudio que lo miden, 2,5, o sobrepeso y obesidad, 1,14. Sí habría que decir que probablemente aquí los ratios están sobrevalorando los nuevos casos de diabetes. Pero cuando de manera retrospectiva en el Reino Unido ven qué es lo que pasa con los pacientes que toman estatinas frente a los que no la toman, y ya son seguimientos a 20 años, fíjese cómo progresivamente se van incorporando nuevos casos de diabetes a los pacientes que están tomando con estatinas. Es decir, quizás sea algo que hasta ahora no nos había llamado mucho la atención, pero que cuando nos llaman y nos enseñan el dato, quizás nos fijemos más. ¿Qué estatinas son las que son más propensas a desarrollar nuevos casos de diabetes? O yo mejor diría, a subir los niveles de hemoglobina glicada. Aquellas que tienen una mayor potencia, sobre todo cuando las usamos a altas dosis. Y sobre todo aquellas que son más lipofílicas, lo que les decía al principio, que pueden penetrar más en la célula beta. Aquí no está recogida la pitavastatina. El año pasado se publicó un metaanálisis donde se decía que la pitavastatina al menos era neutral en cuanto a los nuevos casos de diabetes, y cuando miraban los datos veías que había una tendencia incluso a disminuir los nuevos casos de diabetes. Porque cuando han comparado qué es lo que pasa dando pitavastatina, y aquí tienen pravastatina, atorvastatina, pitavastatina, vemos que la pitavastatina almorada a los 3 meses prácticamente no empeoraba ni mejoraba la glucemia, pero sí había una tendencia, aunque aquí minúscula en principio, a reducir los niveles de hemoglobina glicada. Y cuando en el estudio OLIVE, es un estudio que en principio era de seguimiento para ver seguridad a 2 años y posteriormente se prolongó con los pacientes diabéticos hasta 5, vemos cómo los niveles de hemoglobina glicada descendieron de 7,2 a 6,8, y este beneficio se produjo prácticamente desde el inicio del tratamiento. Pero la respuesta a las estatinas, tanto en el descenso del LDL como su efecto diabetógeno, es individual. Entonces, tendríamos que, de alguna forma, fijarnos en qué grupo de pacientes son aquellos que tienen más propensión a desarrollar una diabetes cuando están en tratamiento con las estatinas. Aquí en el estudio de las mujeres americanas vemos que las mujeres posmenopáusicas que estaban en tratamiento con estatinas incrementaban el riesgo de nuevos casos de diabetes 48%, mujeres. Y los hombres en Finlandia con síndrome metabólico, 46%. ¿Con qué estatinas? Con las más lipofílicas. Atorvastatina, simvastatina, las dosis más altas. Aquí la rosuvastatina la han enmascarado de alguna forma con las otras estatinas que son neutras, con lo cual probablemente es un resultado que no es fiable. Pero si el estudio Júpiter nos llamó tanto la atención, ¿por qué? Pues porque este 25% que sí apareció era en una población en la que el 45% de los sujetos tenían un síndrome metabólico, que como verán después van a ser los que tienen propensión a ello. Recientemente se ha publicado, la semana pasada me parece, en New England, el estudio HOP3. En el HOP3 se testa a los pacientes con rosuvastatina 10 y prácticamente no modifica los nuevos casos de diabetes. Solamente hay un 2% de incremento en los nuevos casos de diabetes, con 10 miligramos de rosuvastatina. Cuando revisan qué parámetros, vean que tanto cuando miran en este estudio como en este otro, aquellos sujetos que tienen 3 factores de los que componen el síndrome metabólico son los que tienen propensión a desarrollar nuevos casos de diabetes. ¿Y qué pasa cuando pacientes con síndrome metabólico les daban pitavastatina? Pues fíjense que disminuyó el número de componentes del síndrome metabólico de esos sujetos, disminuyó el número de sujetos con síndrome metabólico y además mejoraba lo que es la curva de glucemia de estos pacientes porque
el hecho de tomar pitavastatina mejoraba la insulinemia, mejoró la secreción de insulina a través de la célula beta. Y en los pacientes que tienen una intolerancia a la glucosa, bien por sobrecarga o porque tenían niveles menores de 126, entre 100 y 126 de glucemia, cuando se les dio pitavastatina, en ese grupo, frente a placebo, había un 18% de reducción de los nuevos casos de diabetes. Pero yo les decía, la célula beta hay dos componentes respecto a su relación con la entrada de colesterol. Una, cómo funciona el receptor del LDL. Dos, cómo se extrae a través del HDL el colesterol. Y fíjese que no es los niveles de colesterol HDL, que no es los niveles de APO1, sino que es la relación colesterol HDL-APO1, es decir, cuán defuncional es esa lipopartícula de HDL que me permita a mí extraer el colesterol de la célula. Y fíjese que para definir una molécula de HDL, una lipopartícula de HDL funcional, vemos que está en relación con la producción de adiponectina, con la producción de ABCA1 o con la producción de A1. Y esto podría explicar algunos resultados que se ven en ensayos clínicos. Fíjese aquí cómo, aunque no hay diferencia entre atorvastatina y pitavastatina en cuanto a nuevos eventos cardiovasculares, sí lo había en aquellos sujetos que tenían niveles de HDL por debajo de 45. La pitavastatina fue favorable, a pesar que el descenso del LDL era aparentemente bastante similar, pero sí había diferencia en cuanto a los niveles de HDL conseguidos. Y es que la pitavastatina en aquellos sujetos que tienen HDLs bajos, por debajo de 40, consigue incrementos del 25% frente a los 13%, 14% que consiguen rosuvastatina, atorvastatina. De simvastatina no he encontrado el dato de qué es lo que pasa con los niveles de colesterol HDL en sujetos que basalmente tienen menos de 40. Y esto nos lleva a que esta estatina, pitavastatina, consigue mayor incremento de HDL, pero también un mayor incremento de APO1 respecto a lo que es atorvastatina, y además de esto incrementa la expresión de ABC1 y también incrementa la expresión de adiponectina, es decir, estamos haciendo HDLs, lipopartículas de HDLs más funcionales. Y esto explicaría este dato curioso de este ensayo clínico donde miraban regresión del volumen de la placa de ateroma y lo medían en función de cada 1% de reducción del LDL o de cada 1% de incremento del HDL. Y vean cómo, independientemente de que con qué estatina consigamos esa reducción, por cada 1% de reducción del LDL, la regresión de la placa de ateroma es similar, independientemente de la estatina. En cambio, cuando lo que medimos es el incremento de 1% en el colesterol de HDL, hay alguna estatina, como la pitavastatina, que consigue regresión, y hay alguna otra estatina, como la atorvastatina, que no consigue regresión. Y eso es porque probablemente lo que importa no es cuánto colesterol tenemos, sino cuán funcional es esa lipopartícula de HDL. Hay otro factor que también que funciona a nivel intracelular en la célula beta, que son los niveles de coenzima Q10, que también tienen relación con la secreción de insulina, y el conjunto de las estatinas lo que hacen es disminuir esos niveles. Y fíjese que aquí, en sujetos con hipercolesterolemia familiar, la pitavastatina reducía esos niveles mucho menos que lo hacía la atorvastatina. Entonces, ¿en qué pacientes habrá que pensar más allá? Porque damos estatina y probablemente no todas son iguales, o seguro que no todas son iguales, y tendremos que decidirnos. Y tendremos que decidirnos en función de que el paciente tolere o no tolere una estatina, de las interacciones que pueden surgir de unas con otras, y centrándonos en lo que es lo de la diabetogenicidad. Probablemente no nos interesa que suba la hemoglobina glicada o que se haga diabético ningún paciente. Pero hay algunas circunstancias como que el paciente se haga diabético, nuevo diabético, hay que iniciar tratamiento, que tengamos que asociar, que tengamos un peor control de esa diabetes y que tengamos que asociar otros fármacos con el problema de interacciones, aparte del económico, o que tengamos incluso que llegar a poner insulina en estos pacientes. Ya los expertos ya empiezan a pronunciarse de alguna forma de cómo tenemos que elegir las estatinas. En este artículo de Sátar, en el que también firmaba el profesor Carmena, de aquí de Valencia, decía que cuando decidimos poner una estatina a un paciente tendremos que saber si eso no es diabético. Si sí es diabético, tendremos que acordarnos de que puede haber diabetogenicidad con esas estatinas, que nos va a subir los niveles de hemoglobina glicada y escoger la mejor opción.
hemos visto que no todos los pacientes van a reaccionar igual, escogiendo sobre todo aquellos pacientes donde presumimos que pueden desarrollar más diabetes. Y en el caso de que no sea diabético, tendríamos que calcular el riesgo de desarrollar diabetes de estos pacientes. Y en este escrito dice que nos tendríamos que basar en la herramienta de cálculo del film risk, y en el caso que sea por encima de 15, hacer hemoglobina glicada y glucemia para ver si estamos ante un prediabético, y en ese caso sopesar la diabetogenicidad de la estatina. Y en el caso que estemos por debajo de 15, tranquilidad, dar la estatina que consideréis oportuno y todos están contentos. Pero no hay que olvidar que después de pensar esto, lo que tenemos que alcanzar es el objetivo del LDL, que como decían en la sesión anterior, parece que en cardiología va a estar siempre por debajo de 70 por hora, pero sin olvidar y vigilar. Igual es otra de las cositas que hay que poner, vigilar que no se vaya descontrolando el perfil glucémico, vigilar qué es lo que pasa con ese perfil glucémico. Y en el caso que veamos que se va deteriorando, tendremos que plantearnos si esa estatina seguimos dándola a la dosis más alta y la de mayor eficacia, si tendremos que valorar si dar una estatina que tenga menos eficacia y altas dosis, pero que tenga un perfil de efectos secundarios mejor, que no sea diabetógena, o si a esta estatina, si no hemos alcanzado el objetivo de menos de 70, añadirle ezetimiba, porque ezetimiba también tiene un perfil favorable en lo que es el perfil glucémico de los pacientes. Vigilando constantemente que esto de alguna forma no se nos vaya. Y ya por último, y esta es la última diapositiva, lo juro y lo seguiré jurando, esta última semana el Ministerio ha cambiado o ha permitido cambiar la ficha técnica de la pitavastatina, y fíjese que mete un apartado donde dice que se ha visto que las estatinas tienen un cierto carácter diabetógeno que no se ha visto confirmado para la pitavastatina. Y nos remite al punto 5.1. El punto 5.1 lo que hace es extenderse sobre los planteamientos que han llevado a esta conclusión y lo que se apoya es en el estudio LIBES, que les he enseñado antes, en el estudio JPredict y en el metaanálisis que les he comentado, que al menos la pitavastatina tiene un perfil neutro respecto a lo que es el perfil glucémico. Y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues parece que sí, que tienen alguna influencia unas estatinas sobre la diabetogenicidad. Parece que está claro en la literatura, según nos demuestra el doctor Adalberto. Y bueno, ¿qué opinan los médicos? ¿Qué opinamos los médicos de esto? Pues esto nos lo va a intentar aclarar el doctor Jesús Millán Núñez Cortés. Muy bien. Bueno, podremos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, te ha ajustado perfecto. Muchas gracias, buenas tardes. Te ha ajustado perfecto. No es ni mucho menos protocolario, sino todo con relación al agradecimiento al comité científico y a la organización, y muy particularmente a nuestro amigo el doctor Barrios, por la gentileza que ha tenido por incluir en el programa científico pues este tema, que también es posible pues que lo desarrollemos gracias a Esteve, que de alguna manera es una empresa y una compañía que está interesada en conocer cuál es el estado de la cuestión, ¿no?, desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que el doctor Serrano ha puesto encima de la mesa un problema, que es el de el hallazgo relativamente reciente, ¿no?, como también comentaba el doctor Martín Santana, de efectos adversos de las estatinas, concretamente en lo relativo al metabolismo hidrocarbonado, y los mecanismos intrínsecos pues, que seguramente subyacen detrás de eso, algunos más conocidos, otros menos, como ya se ha señalado, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos los médicos y qué es lo que conocemos de este problema, ¿no? A ver, yo creo que es fácil acordar, es bastante fácil consensuar, porque todos los médicos somos conscientes de que, hombre, el tratamiento de hipocolesterolemiante nos da igual un poco
con qué método, con qué fármaco, pero indudablemente las estatinas son las que han aportado un mayor peso específico en este terreno. El tratamiento hipocolesterolemiante y la reducción del LDL produce beneficios clínicos, ¿no? Quiero decir, si nosotros empezamos a tomar ahora mismo una estatina y el resto de los que están en el hotel no la toman, nosotros no moriremos menos que ellos. Esto lo sabemos, ¿no? Unos más, otros menos, dependiendo del riesgo cardiovascular que cada uno tengamos, etcétera, ¿no? Bueno, más o menos una reducción de 1 milimol por litro, es decir, lo que viene siendo 39 miligramos decilitro de LDL, pues aporta una reducción de accidentes coronarios del 23%, o una de accidentes cardiovasculares mayores del 21%, mortalidad coronaria 12%, mortalidad vascular 13%, mortalidad total incluso una reducción del 9%, 21% de ictus. Estos son cosas conocidas, ¿no? Conocidas y que es fácil consensuar, es fácil que todos estemos de acuerdo con esto. Ya se ha señalado, y es la misma diapositiva, pero el trabajo seminal de Sattar se lo merece, que se ha citado aquí, que las estatinas, a pesar de esos beneficios clínicos, no están exentas de efectos adversos. Uno de ellos es la aparición, el desarrollo de trastornos del metabolismo hidrocarbonato, concretamente diabetes mellitus, en un porcentaje considerable, que es valorado aproximadamente en un 9% adicional, ¿no? Y que eso fue posible comprobarlo pues con los estudios, con los grandes estudios de intervención farmacológica con estatinas en poblaciones pues, de mayor o de menor riesgo, en prevención primaria o en prevención secundaria. Es un efecto de las estatinas, así en sentido amplio, que aunque, hay que decirlo también, todas son de buena familia, en cierta medida, ¿no? Sin embargo, tienen este efecto secundario, ¿no? También se ha señalado que fundamentalmente este efecto inmediatamente se pudo comprobar que estaba en relación con el tipo de estatina, la intensidad de la misma y la dosis que se utilizaba. Son los 3 factores determinantes, ¿no? Esta diapositiva también ha sido ya señalada, ¿no? No todas las estatinas se comportan iguales. Este es un análisis de datos agrupados, considerando la pravastatina como la estatina gold standard, ¿no? Y comprobando cómo la atorva, la rosuvastatina, quizás la más importante, ya se ha señalado en el estudio Júpiter, la simvastatina, etc. O sea, no todas las estatinas son iguales, ¿no? Y tampoco las dosis bajas o dosis moderadas o dosis altas se comportan de la misma manera, de tal manera que el riesgo de diabetes pues es mayor a medida que se incrementa la dosis de la estatina. En cierta medida, la consecuencia lógica y natural de estas dos cosas que estoy diciendo es que las estatinas de mayor potencia son las que seguramente tienen un mayor poder diabetogénico que las de potencia moderada, y estas, a su vez, que las de potencia baja, que seguramente no tienen ningún efecto, un efecto nulo. Vale. En estos análisis de datos agrupados no figuraba la pitavastatina, ¿no? No figuraba la pitavastatina, que ha sido objeto de un metaanálisis reciente y exhaustivo acerca de su comportamiento, ¿no? Concretamente ven ustedes que en el año 2015, ¿no? Y dejando al margen cuáles son los efectos sobre el perfil lipídico de la pitavastatina, al cual que no procede, no es momento y lugar de analizarlo ahora aquí, que en este metaanálisis es comparado naturalmente con placebo muy favorablemente, con reducciones pues, de cerca del 80% del colesterol total, del 70% del colesterol LDL, incrementos de HDL y reducciones del 40% con respecto a un placebo sobre los triglicéridos. También tiene un valor añadido y un efecto adicional sobre algunas estatinas cuando las comparamos. Pero no es el objeto, como digo, el analizar los efectos de la pitavastatina sobre el perfil lipídico global. Lo que tiene más trascendencia de este metaanálisis es que se pudo comprobar que tanto si lo comparamos con placebo como si lo comparamos con el resto de las estatinas,
el perfil diabetogénico de la pitavastatina es más favorable, hasta el punto de que si lo comparamos con placebo, no hay diferencias estadísticamente significativas ni en el movimiento que pueda haber en la glucemia basal, ni en el riesgo de diabetes de nuevo comienzo en los tratados con pitavastatina. Dicho de otra manera, la pitavastatina pues tiene el mismo riesgo de desarrollar diabetes que un placebo, es decir, ninguno, ¿no? Sin duda alguna, eso es lo que ha sido determinante para que recientemente, como también se ha señalado, pues se haga constar ya en la ficha técnica de que no hay ningún indicio de riesgo de diabetes con pitavastatina en los estudios de farmacovigilancia, postcomercialización o en los estudios prospectivos, ¿no? Bien, esta es la situación real. Y una cosa que también debería ser señalada es que este comportamiento es exactamente igual al margen de la dosis de pitavastatina que se utilice, 1 miligramo, 2 miligramos, 4 miligramos y hasta 8 miligramos. Por lo tanto, desde ese punto de vista es seguro, ¿no? Bueno, sobre esto, ¿qué opinan los médicos, ¿no? ¿Qué es lo que, en teoría, motiva, digámoslo así, pues el manejo de las estatinas en los pacientes que pueden desarrollar una diabetes mellitus o una situación prediabética? ¿Qué opinan los médicos? Lo que yo les voy a presentar es intentar dar respuesta a algunas cuestiones de interés en opinión de los médicos, ¿no? ¿Piensan que todas las estatinas son iguales, efectivamente, desde este punto de vista? ¿De qué depende que un médico escoja una estatina, un tratamiento de hipocolesterolemia ante otro? ¿Qué variables considera a la hora de esa selección de la estatina? ¿Cómo influye ante una decisión médica la preexistencia o la probabilidad de un trastorno del metabolismo hidrocarbonado, es decir, de una prediabetes o de una diabetes franca ya diagnosticada? Los resultados fundamentalmente se agrupan alrededor del estudio DIANA, algunos de los cuales son los que les voy a presentar en este momento, realizados por un grupo de trabajo que luego les citaré para terminar, ¿no? Y que son resultados bastante abundantes y selectivamente he tenido que algunos pues, en este momento seleccionar para presentarles los que me han parecido más notables desde el punto de vista de la pregunta que se me hacía de qué opinan los médicos. El objetivo fundamental del estudio DIANA no es otro que establecer el grado de acuerdo o desacuerdo, el grado de consenso o disenso entre los facultativos expertos en el tratamiento y en el manejo de estas situaciones clínicas con respecto a los factores que influyen en la toma de decisiones y muy específicamente focalizando el interés en los pacientes con trastornos del metabolismo hidrocarbonado y, por lo tanto, cuáles son los factores determinantes para la elección de una estatina según la capacidad de influir en el metabolismo hidrocarbonado por parte de las distintas estatinas. Este es el objetivo fundamental, ¿no? Y la metodología realizada es una metodología Delphi, como estoy seguro que todos ustedes conocen, lo que busca es precisamente el consenso, el disenso, ¿no? el acuerdo o el desacuerdo entre los expertos consultados a través de un cuestionario que metodológicamente ordenado está estructurado y que además se pueden hacer tantas presentaciones, por lo tanto, tantas oleadas de cuestionarios que, como se estime oportunas, hasta alcanzar el grado de consenso que se estima, que digámoslo así es el óptimo que podemos alcanzar, y luego se elaboran las conclusiones aglutinadas en función de las cuestiones planteadas y las respuestas que se dan. En el estudio concretamente al que estamos aludiendo, el estudio DIANA, tiene una fase naturalmente primera que es de, una vez revisada la bibliografía, pues la elaboración de ese cuestionario estructurado para consultar, ¿no? Consulta que se realizó a un panel de expertos cuyos datos sucintamente ahora les mostraré en una primera ola de cuestionarios en febrero-marzo del pasado año y una segunda ola en mayo-junio del pasado año. Se analizaron naturalmente las respuestas después del primer cuestionario y después de las respuestas del segundo cuestionario. Y revisando naturalmente la bibliografía de una manera actualizada, se realizó el análisis estadístico final y se ha elaborado las conclusiones, algunas de las cuales son las que en este momento les muestro aquí, les voy a presentar en nombre de representación, en este caso, pues de todo el grupo de trabajo
y aunque posteriormente ustedes los van a tener, lógicamente, en la bibliografía, ¿no? Lo que se trataba básicamente es sistematizar el acuerdo o el desacuerdo en una escala de Likert del 1 al 9, 1, 2 y 3 en desacuerdo, 7, 8, 9 en acuerdo, 4, 5 y 6 una opinión neutral, ¿no?, al respecto de la cuestión que se hubiera planteado. Y los datos se analizaron de una manera global, pero también se compararon en función de la especialidad de médicos participantes. Había médicos de atención primaria y médicos de distintas especialidades, como ahora después comentamos. Y de una manera que nos pareció suficientemente solvente, se acordó que podríamos considerar resultados estadísticamente significativos, al menos relevantes, para utilizar una terminología quizás más apropiada, cuando el 80% de la población consultada estuviera de acuerdo o en desacuerdo con la opinión vertida, ¿no? Por lo tanto, un margen absolutamente, sin que pudiéramos decir esto es una opinión inequívoca, si es un margen, un 80% de acuerdo o desacuerdo, pues un margen razonablemente representativo de la opinión mayoritaria, ¿no? El panel de expertos les muestro los datos de los que participaron en la segunda ola, pero que son muy semejantes a los que participaron en la primera ola, ¿no? 497 médicos finalmente, un 58% médicos de atención primaria y un 42% médicos de distintas especialidades médicas, endocrinólogos, internistas, cardiólogos y nefrólogos. El 62% de todos los médicos tenían más de 20 años de ejercicio profesional. El 62%, ¿no? Y la inmensa mayoría de todos los médicos veían entre 50 y 100 pacientes, cuando menos, al mes con estas características. Por lo tanto, son personas familiarizadas con el manejo de estas situaciones y con la toma de decisiones en este tipo de enfermos. ¿Cuáles fueron los resultados? 4 ideas básicamente, que son las que yo quiero exponerles, que se tabulaban, ¿no?, y se las voy a presentar pues en 4 bloques distintos. La primera idea pretendía conocer los condicionantes en el manejo terapéutico de la dislipemia y muy especialmente en el paciente con alteración del metabolismo de la glucosa, ya sea una prediabetes mellitus o una diabetes mellitus establecida. Por lo tanto, la cuestión que habría que plantearle a los expertos es qué opinaban sobre el manejo de la dislipemia, con especial referencia al paciente, ya digo, con alteración del metabolismo de la glucosa, bien sea una prediabetes o una diabetes mellitus. He seleccionado algunos resultados, por lo tanto, permítame exclusivamente que les muestre lo que yo considero más significativo. Con respecto al hábito de uso de la estatina, ustedes verán, no se preocupen porque yo les voy a, obligatoriamente se las tengo que exponer de esa manera y la letra pequeña siempre es letra pequeña en la exposición, ¿no? Pero yo les voy a señalar lo que era significativo, más del 80%, e incluso aquello que podríamos decir era una opinión unánime, porque la opinión estaba por encima del 90%, el grado de acuerdo estaba por encima del 90%, ¿no? Bueno, los médicos, los expertos consultados, consideraban que el tratamiento de elección de la estatina estaba condicionado fundamentalmente por el perfil lipídico del paciente y las posibles interacciones del fármaco, ¿no? Y prácticamente esas opiniones que estaban por encima del 90% de acuerdo, ¿no? La estatina, el tratamiento se seleccionaba según el nivel basal y el objetivo de colesterol LDL, ¿no? Y se cambiaba en función de los efectos secundarios. Bueno, 2 actitudes que parecen inequívocas, pero además son absolutamente razonables al respecto. No se preocupen por estas columnas que van a aparecer, que son algunas diferencias estadísticamente significativas. Luego se lo repasaré en un esquema general final, entre los médicos de atención primaria y los médicos de otras especialidades médicas, ¿vale? La siguiente cuestión en esta idea era acerca del seguimiento y monitorización del paciente, es decir, qué es lo que se consideraba que debía ser básico en el seguimiento y en la monitorización del paciente con dislipemia tratado con una estatina, ¿no? Vean ustedes aquí, pues, enzimas hepáticos, función renal, el peso, el cálculo del riesgo cardiovascular, algunas
de estos fueron objeto de acuerdo en la segunda oleada y de manera inequívoca, hemos considerado ese término inequívoco, recuerdo, cuando el porcentaje de acuerdo estaba por encima del 90%, de manera inequívoca el perfil lipídico completo, la glucemia basal, la presión arterial y la hemoglobina glicada en diabéticos. Por lo tanto, los médicos, los expertos, tienen en su plan de actuación y de seguimiento de los pacientes muy presente, digámoslo así, no solamente el perfil lipídico completo, sino el resto de los factores de riesgo, incluso, ya les digo, superó en la segunda oleada el 80%, 82,1%, el riesgo cardiovascular global de estos pacientes, con algunas diferencias estadísticamente significativas. La segunda idea sobre la que se quiso consultar pretendía conocer qué características del paciente con dislipemia eran consideradas como importantes a la hora de prescribir una estatina o realizar un seguimiento. Por lo tanto, procedí a consultar a los expertos sobre los factores que consideraban a la hora de prescribir una estatina o a la hora de realizar un tratamiento, un seguimiento, de dicho tratamiento, ¿no? Vean ustedes cómo el 80%, 80,7%, el factor o la importancia relativa fundamentalmente era el riesgo de interacciones, pero el 97%, de manera unánime, la importancia se la daban fundamentalmente a la capacidad de reducción del colesterol LDL. Tanto a la hora de emplear de nuevo una estatina, como a la hora de decidir cuál era la estatina que iban a emplear, ¿no? En cuyo caso, pues más del 80% consideraba el perfil lipídico en su globalidad, la polimedicación de estos pacientes y la hemoglobina glicada en los pacientes diabéticos. Y por encima del 90%, 97,8%, la colesterolemia, especialmente LDL. A ver, la conclusión de las últimas diapositivas es relativamente fácil. Es decir, somos, a pesar de todo, desde ese punto de vista, los médicos que trabajamos en este campo, LDL-céntricos hasta la saciedad, ¿no? Hasta la saciedad. Y al margen de otros parámetros biológicos, muy particularmente relacionados con el metabolismo hidrocarbonado y con el resto de la presencia de otros factores de riesgo, pues esos son los que guían nuestras decisiones a la hora de tomarlas, un tratamiento, ¿no? 3/4 de lo mismo ocurría con los parámetros para el seguimiento del tratamiento. Hemoglobina glicada, polimedicación, glucemia basal y, sobre todo, la colesterolemia, especialmente el colesterol LDL, ¿no? Es curioso, pero quiero señalarles en este momento que cuando se les preguntaba el perfil de los pacientes atendidos a los médicos, se obtenía, y se le preguntaba previamente, se obtenía este dato. Es decir, es que más del 50%, perdón, de los médicos tienen pacientes polimedicados mayores de 65 años y con otros factores de riesgo. Y por lo tanto ellos tienen muy asumido que son esos factores precisamente los que tienen que valorar a la hora de su prescripción, ¿no? La tercera idea, que configuraba el bloque C, ¿no?, así llamado, se trataba de conocer, sobre la base de la experiencia de estos expertos, si ellos pensaban que todas las estatinas tenían el mismo perfil hipolipemiante y el mismo efecto diabetogénico, o no. Por lo tanto, habría que preguntar qué opinan sobre el perfil de las estatinas en lo relativo al tratamiento en pacientes con alteración del metabolismo de la glucosa, ya sea prediabetes o diabetes mellitus. ¿Bien? ¿Todas las estatinas son iguales? No. Para los expertos consultados, las estatinas tienen un distinto perfil diabetogénico, 83,3%, ¿no? Es más, vean ustedes aquí el grado de desacuerdo sobre algunos ítems que se planteaban. ¿Todas las estatinas a dosis altas pueden alterar el metabolismo de la glucosa en sujetos con...? No. Hay un desacuerdo sobre eso. O sea, los expertos consideran que efectivamente no todas las estatinas a dosis altas empeoran el metabolismo hidrocarbonado. Hay estatinas que no lo empeoran en términos
genéricos del planteamiento, ¿no? Y cuando se le ponía delante el panel de los fármacos hipocolesterolemiantes, que en teoría podrían incrementar el riesgo de aparición de diabetes, el ranking, por llamarlo de alguna manera expresiva, va, en consideración de los expertos consultados, va de mayor a menor riesgo la atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, lovastatina, fluvastatina, pravastatina, ezetimiba y pitavastatina. Por tanto, en los expertos consultados, el riesgo de aparición de diabetes o de alteración del metabolismo hidrocarbonado, a su juicio, la atorvastatina es la que ofrece un mayor riesgo, la pitavastatina es la que ofrece un menor riesgo. Hay diferencias estadísticamente significativas entre los distintos especialistas, ¿no? También previamente se les había consultado y coincide plenamente esa opinión con la manifestada con todos los expertos, en el sentido de que quizás el ranking de las estatinas es distinto, aquí hay un salto de primero y el segundo, hay un salto en el cajón, en los 3 primeros clasificados, ¿no? Pero desde luego lo que consideran es que la pitavastatina es la estatina menos diabetógena desde ese punto de vista. Y la última idea sobre la que se preguntaba era establecer recomendaciones sobre la estatina a utilizar en función de la situación del paciente. Y por lo tanto, ¿qué opinaban sobre la estatina más adecuada y cuáles son las recomendaciones para seleccionarla en los pacientes con estas alteraciones del metabolismo hidrocarbonado? ¿Cuál sería la mejor elección en el paciente prediabético? ¿Cuál sería la mejor elección en el paciente con diabetes mellitus? Los expertos, los consultados lo tienen claro. Hay un consenso significativo, más del 90%, en que la mejor opción es la pitavastatina. ¿Y cuáles son las recomendaciones para seleccionar una estatina de cara a su posible efecto? Prácticamente todas las cuestiones que se planteaban, prácticamente todas. Tener en consideración el nivel de hemoglobina glicada, tener en consideración el riesgo de diabetes, tener en consideración los efectos secundarios, tener en consideración los factores de riesgo acompañantes, tener en consideración que la estatina a dosis altas no produzca. Prácticamente ven ustedes que todos superaban ese porcentaje relevante que hemos llamado el 80%. Por lo tanto, de manera inequívoca es posible identificar mensajes de los expertos y recomendaciones de uso sobre la base del consenso. Y dicen, estas son las cuestiones que han de considerar, o que ellos consideran, a la hora de seleccionar una estatina. Voy a ir terminando. Diferencias entre médicos de atención primaria y médicos de especialidades médicas. En los médicos de atención primaria destacan, significativamente con respecto al resto de las especialidades médicas, destacan estos aspectos. Mayor atención a los efectos secundarios de las estatinas, mayor atención al trastorno hidrocarbonado previo, el mayor uso rutinario del riesgo cardiovascular estimado por métodos estandarizados para valorar, seleccionar la estatina según su potencia, considerar los efectos pleiotrópicos, mayor atención al riesgo de interacciones, mayor atención a la polimedicación del paciente, mayor atención al efecto diabetógeno intrínseco de la propia estatina y a otros efectos secundarios como son el movimiento de enzimas hepáticos o a parámetros antropométricos. Por contra, en los médicos de especialidades médicas destacaba fundamentalmente una mayor atención al cribado de poblaciones especiales, un mayor énfasis en la selección de la estatina según el perfil de LDL basal y el objetivo al que se ha de tender, ¿no? Acabamos de oír en la mesa anterior que el médico de primaria lo que quiere básicamente es que el médico especialista le diga cuál es el objetivo, tenerlo claro y compartirlo, ¿no? Las estatinas más potentes que tienen mayor incidencia en el metabolismo hidrocarbonado, que empeoran el control glucémico, son los que más consideran la atorva y la rosuvastatina como más diabetógenas y son los que más énfasis ponen en la valoración previa del riesgo de diabetes. Por lo tanto, nuestras conclusiones generales buscábamos recoger la opinión de la práctica clínica e identificar las mejores prácticas posibles en esta población. Buscábamos establecer si había
una opinión sobre un distinto potencial diabetogénico y conocer y reconocer los elementos que permiten una selección correcta, y lo buscábamos a través de un grupo amplio de expertos para definir las recomendaciones y ayudar posteriormente a la toma de decisiones, ¿no? Y estas son las conclusiones generales. Sobre el paciente hay que valorar la edad, hay que valorar el riesgo cardiovascular individual, hay que valorar la función renal y la albuminuria y tener en consideración la pluripatología, la comorbilidad y la plurimedicación. Factores del paciente, factores del metabolismo hidrocarbonado, valorar específicamente el riesgo de diabetes. Ponía un árbol de decisiones el doctor Adalberto Serrano en una de sus últimas diapositivas. Considerar los niveles de glucemia y de hemoglobina glicada y monitorizarlos regularmente. Y sobre el tratamiento frente a la dislipemia, selecciona una estatina con evidencias de que no empeora el metabolismo hidrocarbonado, tanto en pacientes con franca diabetes como en aquellos que tienen una simple alteración del metabolismo hidrocarbonado. Y específicamente, para el manejo, considerar el diferente perfil diabetogénico. Cerca del 80% soportan la idea de que la pitavastatina no altera el metabolismo hidrocarbonado, y considerando todas las estatinas, en opinión de los expertos, la mejor elección es precisamente la pitavastatina, tanto en el prediabético como en el diabético. No solo por su perfil sobre el metabolismo lipídico, sino por las escasas interacciones y por la seguridad en otros aspectos, como es el enfermo renal y el metabolismo del hidrato de carbono, que era el objetivo fundamental. Este es el comité científico del estudio Diana, al que en este momento pues, yo le agradezco que me haya permitido presentarles aquí sucintamente los resultados. Y estas son publicaciones que van a ver la luz, ¿no? que en este momento están siendo elaboradas y que van a tener ustedes acceso a ellas. Bueno, ya tienen acceso a la primera, surgida en Clínica de Investigación en Arteriosclerosis, en el último número publicado, ¿no? sobre los primeros aspectos que les comentaba de este estudio. Estas son quizás unas citas básicas que les pueden ser de extraordinaria utilidad si ustedes quieren profundizar en el tema, y muy agradecido por su atención. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Alberto. En primer lugar, por haberos ceñido estrictamente al horario y, por supuesto, felicitaros por el estudio y por los resultados tan extraordinarios que estáis teniendo de ellos y que nos están enseñando muchas cosas. En la sala, ¿alguna pregunta en la sala? Yo creo que es un tema novedoso que sí que va a dar mucho juego. Buenas tardes. Sí, parece que sí. ¿Sí? Vale. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena, felicidades por la exposición a los ponentes. Se me ocurre una pregunta, yo creo que a bote pronto posiblemente mucha gente piensa, y es viendo el efecto diabetógeno en algunos pacientes, una fracción relativamente pequeña o mayor, dependiendo sobre todo de la potencia de la estatina valorada en el ensayo en particular. Se me ocurre que hay un efecto que es difícil, un factor de confusión, mejor dicho, que es difícil separar, y es la ganancia de peso de los pacientes. Hay un artículo reciente publicado en JAMA que alude a esto, a cómo los pacientes tratados con estatinas, que obviamente pueden recibir placebo o estatina, pero lo que sí ven y lo que sí saben es que ven reducir su colesterol, su LDL colesterol de una manera muy importante, pueden relajar más los hábitos de estilo de vida, pueden ganar peso, de hecho lo ganan, como se documenta en este estudio. Pueden hacer menos ejercicio, quizás. Es decir, yo no sé si este factor de confusión ha sido controlado. Me imagino que en metaanálisis de tanto volumen como los que habéis presentado es muy difícil controlar esto, quizás sí en un estudio concreto, pero si podéis aportar algún dato sobre esto, porque me parece crucial en todo lo que se ha dicho. ¿No queréis contestar? Bueno, en los datos que yo he presentado del estudio JPredict y en algún otro, y en el otro que se daba a los pacientes con síndrome metabólico, lo que se hace es comparar el dar pitavastatina más estilos de vida
perseguidos frente a estilos de vida perseguidos. Con lo cual, lo que estás poniendo en valor es la estatina. Son estudios esos a 2 años. Lógicamente, todos hemos ido echando tripa con el tiempo, ¿no? Y entonces ahí sí podría haber un sesgo en cuanto a la estatina. Lo que está claro es que probablemente, cuando tú estás comparando una población 20 años de tratamiento con estatina frente a gente parecida 20 años después, las costumbres se han modificado exactamente en los mismos. Y en el otro estudio que presentaba del Propensity Score, que eran 3.000 y pico individuos, unos con estatina y otros sin estatina, que era el estudio que presentaba los odds ratio, que incrementaba el 1,87, que incrementaba la diabetes con complicaciones 2 algo, incluso incrementaba la obesidad 1,14. Quiero decir, y eran grupos de pacientes que, excepto en que estaban tomando unos estatina y otros no, el resto se emparejaban exactamente. Sí, me refería más bien al contrario, me refería a los estudios no con pitavastatina, los estudios de morbimortalidad amplios, como Júpiter, como HPS, como el propio CARS, que es en pacientes diabéticos. Si está controlado, es decir, en el Júpiter, por ejemplo, es decir, los pacientes que tienen una reducción tan dramática de su LDL, está claro que pueden relajar más sus hábitos de estilo de vida. Esto es lo que yo me pregunto. Pero eso no está controlado. Pues yo creo que ese es un factor muy importante no está controlado, pero en el momento que tú en el estudio Júpiter estás usando rosuvastatina frente a placebo, claro, los dos están en un tratamiento activo, cara al paciente. Los dos toman su pastilla. Claro. Yo quiero decir que uno de los mecanismos que podría explicar la diabetogénesis podría ser es decir, si yo sé que en el Júpiter la barra de placebo, la barra de estatina, el brazo de estatina ha ganado 3, 4, 5 kilos más que el otro, pues explicaría en alguna medida. Pero independientemente que estemos hablando ahora de estatinas o no estatinas, el hecho de bajar el colesterol incrementa la hemoglobina glicada. Porque se produce un mecanismo. Si yo le bajo el colesterol por cualquier mecanismo, el receptor LDL se va a expresar más y va a entrar más colesterol a la célula beta. Eso es así. Lo hagas con estatinas, en principio, lo hagas con inhibidores de la PCSK9. Pues un mecanismo de defensa, como se decía esta mañana. O sea, eso es así. Cuando alguien me dice a mí con un fármaco, el mío no empeora el perfil glucémico bajando el colesterol, explícame por qué. Ese sí me lo tiene que explicar, porque el hecho de bajar el colesterol incrementa la hemoglobina glicada, sea el mecanismo que sea. De hecho, cuando a mí una de las veces que me vinieron a hablar sobre los inhibidores de la PCSK9, dije, ¿y empeoran el perfil glucémico? Me dijeron, no. Y dije, mirad la diapositiva 16 del estudio DISEI que habéis entregado, y se ve que hay una subida de hemoglobina glicada de 0,2, porque bajar el colesterol hace subir la glucemia, siempre. Salvo que tengas unos mecanismos compensadores, el fármaco que tú le estés dando. Sea el ecetimiba que impide la absorción y disminuye la lipogénesis, que inhibe la proteína tal o que... Sí, está claro, pero bueno, es el mecanismo farmacológico o fisiopatológico en este caso, pero no sé, a mí me gustaría ver esto cómo se traduce en eventos duros, ¿no? Porque ya hemos tenido alguna sorpresa. No, eso es lo que hay hasta ahora, quiero decir, hasta ahora. Dentro de 10 años no lo sé. El estudio que he hecho referencia al HOP te dice que pacientes de riesgo intermedio no le trates la tensión. Bueno. Quiero decir, puede ser una lectura. Lo que sí parece... Bueno, Jesús. Una cosita muy rápida. Felicitaciones por la mesa. Me parece que es un tema enormemente atractivo, novedoso, y además habéis puesto una primicia, que es esa aportación que va en la ficha técnica de pitavastatina, que hace un aspecto diferencial claramente sobre el resto de las estatinas. Y un pasito más allá, ¿qué os parecería una propuesta del tratamiento con pitavastatina y ezetimibe, por ejemplo, a algún paciente que fuera prediabético o de alto riesgo de presentar diabetes en un próximo futuro? Fisiopatológicamente es muy bueno. Fisiopatológicamente es muy bueno porque la pitavastatina mejoraría el perfil glucémico por algún sitio y es una estatina de una intensidad moderada alta, y el ezetimiba aporta su reducción de la absorción de colesterol
ese 15% de reducción extra de LDL, y además también tiene mecanismos para mejorar el perfil lipídico, glucémico. Por dos mecanismos, porque antes uno de los mecanismos que os presentaba, que era el hígado y la lipogénesis que se produce en el hígado, la lipogénesis del hígado, y sabéis mejor que yo, porque yo estudio poco, se produce fundamentalmente por el aporte de colesterol vía absorción intestinal y también de esteroles vegetales vía absorción intestinal. Y además interviene una proteína, la SRBP1C, que también es inhibida por el ecetimib. La SRB1PC también tiene relación con la lipogénesis, con lo cual estamos mejorando. La SRB1PC tiene otras aportaciones, tiene que ver con las arritmias, tiene que ver con no sé qué. Lo que pasa es que no hay ningún estudio que haya demostrado que el ecetimib en principio prevenga eso. Entonces sería una buena consideración, pues nos permitiría llegar a los objetivos sin empeorar el perfil glucémico de estos pacientes. Y luego habría otra consideración que yo le tengo mucho cariño, aunque todavía no está del todo desarrollada, y es que en los pacientes que son muy absorbedores, ¿qué papel tienen los esteroles vegetales? Los esteroles vegetales que estamos dando para bajar el LDL, como el paciente sea muy absorbedor, probablemente estemos elevando los niveles de esteroles vegetales a nivel plasmático, y esos también producen arteriosclerosis. Esta mañana decía el doctor Mata, si no hay colesterol, no hay arteriosclerosis, salvo que tenga citosterolemia familiar, que tienes una elevación de esteroles vegetales que tienen relación con desarrollo de placas de ateroma, con estenosis de la válvula aórtica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la pregunta es absolutamente clave, porque de las estatinas más seguras, dejemos al margen algunos otros efectos adversos, pero desde el punto de vista de la diabetogenicidad, indudablemente, de las tres que tenemos a nuestra disposición, la pravastatina, que en muchos estudios comparativos ha sido considerada como el gold standard, ¿no? Las demás se comparaban con ella. La fluvastatina, que nunca ha demostrado, digámoslo así, de manera constante, de manera contundente, una diabetogenicidad, y la pitavastatina, que lo que sí ha demostrado es comportarse como un placebo desde ese punto de vista. Claro, de las tres la pitavastatina es la más potente. O sea que cuando necesites potencia farmacológica y cuando necesites intensificar la terapia, la única que te permite hacer una combinación con solvencia de alcanzar una reducción de colesterol LDL es la combinación de pitavastatina, que es de las tres la más potente, digámoslo así. El escalafón sería la pitavastatina, luego va la prava, intermedia, y luego va la fluva, que seguramente pues es la más débil desde ese punto de vista. Combinado con la ecetimib, pues es una combinación que te puede salvar de un atolladero importante en los pacientes pues ya diagnosticados de diabetes, en los cuales pues, el riesgo que corres, lógicamente, es tener que corregir el tratamiento antidiabético, ¿no? Que a veces no es poco, ¿no? Y resulta más complicado cuando tienes un fármaco seguro a tu disposición. Yo quería preguntar, en la mesa anterior nos han puesto el caso de una paciente que había hecho un infarto, que a los 2 meses vino, se le hizo una analítica, tenía un LDL más o menos por encima del límite, pero no muy elevado, que se le controla a los 3 meses. Vamos a suponer que ese paciente medianamente obeso, tal, y viene con las mismas características más o menos, no era muy alto, pero supongamos que a los 6 meses, cuando ya llega a los 56 de LDL, ese paciente te trae una glucemia de 140 y ha subido un poco la glicada. Estaba tomando atorva de 80. Ese paciente me llega a mí a mi consulta. ¿Qué hago yo con el paciente? ¿Le pongo metformina? ¿Le cambio la estatina? Bueno, le refuerzo las medidas higiénico-dietéticas, eso por supuesto. Me gustaría saber vuestra opinión. Pues seguramente cada uno en una consulta pues hará una cosa parecida dentro de un orden, porque no 12 cuestiones. Aquí hay alternativa A y alternativa B, poca más, ¿no? Y a lo mejor una C, ¿no? Una posibilidad, naturalmente, es insistir, yo creo que eso es unánime, ¿no? Insistir en el tratamiento hipocolesterolemiante y mantener a ese paciente en objetivos terapéuticos a pesar de que la hemoglobina glicada le haya subido. Por lo tanto, esa paciente, que me acuerdo perfectamente que tenía 84 miligramos de LDL, ¿no? Es la que comentaba, sí. 84. ¿Han insistido? Claro que sí, ¿no? Sí. La paciente era diabética y se ha trastocado un poco el metabolismo hidrocarbonado como corresponde a la utilización de atorva 80, ¿no? Que todos los expertos dicen que efectivamente es
diabetógena. Pero como alguien ha señalado, me parece que en la mesa anterior y también Adalberto, eso no nos impediría utilizar la estatina porque el beneficio triplica al posible perjuicio, ¿no? Ahora tenemos un fármaco efectivamente que es más seguro desde ese punto de vista. Por lo tanto, si desde el punto de vista farmacológico la intensidad hipocolesterolemiante me la proporciona la pitavastatina, la puedes utilizar con absoluta solvencia y soltura, ¿no? En lugar de la atorvastatina, ¿no? Y acabamos de comentar la posibilidad de hacer una terapia combinada, ¿no? En un paciente así o en una paciente así. Me parece que era una mujer, ¿no? No me acuerdo muy bien. Se me ha quedado 84 miligramos, pero no sé si era una mujer o no una mujer. Por lo tanto, pues tener alternativa A, que es, bueno, pelillos a la mar y le corrijo el metabolismo hidrocarbonado ese que me ha empeorado un poco porque yo no voy a cejar de mantenerla en objetivos terapéuticos, ¿no? O alternativa B, cambiarle la estatina, naturalmente, intensificando hasta donde sea necesario, eventualmente con una terapia combinada, que es esa alternativa B que C. La B y la C pues prácticamente se confunden para llegar a donde llegaba, que era 50 y tantos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos más tiempo, creo que nos hemos gustado bastante a la hora. Muchas gracias a los dos ponentes.